Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, teniendo como sede el aula magna licenciado Adolfo López Mateos de nuestro edificio histórico de Rectoría, la Universidad Autónoma del Estado de México, en el marco de su 60 aniversario, aprecia en cuanto vale su presencia y participación en el marco de esta conferencia magistral, la migración centroamericana de paso por México y los derechos humanos. Evento que preside el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho, Jorge Olvera García. Le acompaña en el presidium nuestro distinguido conferenciante, doctor honoris causa de esta universidad, el doctor José Alejandro Solalinde Guerra. El señor director de nuestra Facultad de Antropología, maestro José Concepción Arzate Salvador. La coordinadora del Centro de Investigación y Estudios en Movilidades y Migraciones Internacionales, doctora Norma Bacatavira. De igual manera, el señor profesor investigador de tiempo completo de nuestra Facultad de Antropología, maestro Pablo Jasso Salas. Se encuentran presentes integrantes del Consejo Universitario, del Colegio de Directores, integrantes del gabinete de nuestra máxima casa de estudios, además de alumnos y maestros. Gracias por su presencia. Compañeras, compañeros universitarios, señoras y señores, escuchemos el mensaje del rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Derecho, Jorge Olvera García. Buenos días, comunidad universitaria. El día de hoy en verdad emociona muchísimo, da orgullo el tener a un líder espiritual, a un líder que practica los valores en forma contundente, a un líder que pugna por el cumplimiento de los derechos humanos, los motiva, los provoca, los persigue y hace una labor en verdad inédita en México por nuestros hermanos migrantes. Sea bienvenido, doctor José Alejandro Solalinde Guerra, a esta casa del pensamiento, a esta casa libre. Maestro Concepción Arzate Salvador, director de la Facultad de Antropología. Saludo a la doctora Norma Baca, coordinadora del Centro de Estudios en Migración Internacional, un nuevo centro que creamos precisamente para poder investigar, apreciar, reproducir y expresar este movimiento tan importante, tan latente en nuestro país y en Centroamérica, principalmente hacia Estados Unidos. Maestro Pablo Jasso Salas, saludo a todos los amigos del doctor Solalinde, hermanos en el camino que están aquí hoy y que en verdad realizan una labor altamente delicada, grave, pero comprometida con los valores. Mi admiración, en verdad, mi respeto a todos nuestros hermanos que el día de hoy están acompañando al doctor Solalinde. Comunidad universitaria, gabinete universitario, señores directores, consejeros, profesores, alumnos, trabajadores. Doctor Alejandro Solalinde, esta comunidad universitaria le da la bienvenida a su propia casa,
porque la UAM es su hogar, la morada que lo recibe siempre gustosa, con alegría y sin más trámite que abrirle a usted la puerta con la felicidad con que se recibe al miembro de la familia que vuelve de un viaje fructífero, que nos llena de orgullo a todos nosotros, sus hermanos, sus parientes, sus amigos. Bienvenido a esta gran familia que se llama Universidad Autónoma del Estado de México. Todos aquí lo esperamos con la expectativa de escuchar su palabra, de que nos renueve la esperanza, de que nos hable de su fecunda labor, de que nos diga, como el poeta trapense de Solentiname, que otro mundo es posible. Ese poeta nicaragüense ganador del 21 Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Ernesto Cardenal, que en su Salmo 16 expresa: yo te invoco porque me has de escuchar, oh Dios, oye mi palabra. Tú eres el defensor de los deportados y de los condenados en los consejos de guerra y de los presos en los campos de concentración. Guárdame como a la niña de tus ojos, debajo de tus alas escóndeme, libérame del dictador y de la mafia de los gángsters. Pero al igual que Ernesto Cardenal, usted no se conforma, ni se ha conformado nunca con orar, a Dios rogando y con el mazo dando. Dice la sabiduría popular que nos enseña a trabajar en la consecución de nuestros propósitos, independientemente de la fe que cada uno profese en su propia religión. En esta casa verde y oro todos cabemos, todos somos escuchados, todos podemos profesar las creencias que queramos. Y esa voluntad inquebrantable, ese espíritu profundo por la dignidad humana, por la solidaridad y el compromiso social, es lo que ha convertido a usted, admirado doctor, en una figura capital en el México contemporáneo. La férrea tarea que asimismo se impuso para defender los derechos humanos de los migrantes y los indígenas, en la que su presencia es una de las más luminosas estrellas, ha sido valorada por los mexicanos y muchos pueblos de América y del mundo, pero especialmente por esta Casa Verde y Oro, que reconoce su trayectoria profunda, transparente, generosa. Ojalá y nuestra sangre verde y oro pudiera gritar que el premio Nobel pudiera ser algún día para usted, pero no como un reconocimiento para la vanagloria personal, sino como un estandarte de Quijote, que, como lo dijera León Felipe, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Ya sea como creador y dirigente del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia integral a los migrantes de Centro y Sudamérica en su paso a Estados Unidos, o como voz autorizada que denuncia la discriminación, el maltrato o la violencia contra los hermanos indígenas. Su participación es esencial en un mundo que reclama muchas manos, muchas voces, mayores esfuerzos y mejores resultados ante las atrocidades que lesionan o atentan la dignidad de las personas. Usted cumple con afán la misión de hombre y de universitario egresado de esta institución, de ser siempre miembro y elemento de inspiración y agente, por supuesto, de transformación social. El hombre mide su estatura con el tamaño que alcanzan sus obras. En 11 años de trabajo al frente del albergue, usted no solo tiene historias para contar, es usted un conocedor de la problemática migratoria, es usted una docta personalidad con estatura moral, con convicciones bien fundadas en la praxis, con la irreprochable facultad que solo puede provenir de la congruencia, y es para esta su alma mater un gran orgullo
y una estupenda oportunidad poder escuchar y participar de sus experiencias, de sus retos, de sus resultados. Pero aparte también para poder involucrar a la universidad en esta gran cruzada en la que le decimos: no está solo, queremos participar porque somos una universidad que debe involucrarse cada día más con los problemas sociales. Así que de esta manera, al final de la plática del doctor, estaremos signando un convenio con Hermanos del Camino para que nuestros estudiantes y egresados puedan participar en esta gran cruzada en todas las disciplinas que nosotros estudiamos. Ayudemos por favor al Padre Solalinde y ayudemos a transformar a México. Hoy como nunca, las universidades tienen un compromiso irrenunciable con la sociedad. La gestión universitaria debe ser socialmente responsable y comprometida, porque solo es posible crear una sociedad diferente mediante la participación de quienes han recibido educación, de quienes contribuyen con sus investigaciones, de quienes preservan, difunden y defienden la cultura de los pueblos. Convencido estoy, pues, que mucho podrán aprender nuestros estudiantes universitarios, pues la palabra del doctor Solalinde nos ayudarán, estoy seguro, a comprender algo del difícil proceso migratorio y su relación con los derechos humanos en el territorio mexicano. Sin embargo, quisiera disipar suspicacias que pueden generarse por la visita que usted nos hace y por la recepción que honrosamente le ofrecemos. Porque dirán: ¿qué razón puede haber para que una institución declaradamente laica acoja a un hombre cuyo comportamiento es definitivamente secular? La respuesta es muy simple. La labor que efectúa el doctor Solalinde nos atañe a todos, porque somos humanos. Si recurrimos a la etimología de la palabra, hay cuando menos una idea que podemos sacar en claro. La palabra religión indica que algo es fuertemente unido, atado, ligado. Los creyentes afirmarían que la religión es la profunda unión entre el hombre y Dios, pero hay quienes, incluso en el seno de sus vertientes religiosas, apuestan por una interpretación más franca, como Illich Sicilia y Bonhoeffer, para quienes la religión no es el lugar donde hay una iglesia o un sacerdote, sino donde dos personas se encuentran una con otra, de frente y sin mediaciones, abriendo su corazón. Pienso que eso es lo que hace el universitario Solalinde. Recibe con los brazos abiertos a sus semejantes, a sus hermanos, a quienes brinda lo que el dinero, las fronteras y el egoísmo les roban. Eso, compañeros universitarios, es ser verdaderamente un humano, sin que sea exclusivo de cristianos, protestantes, judíos o católicos. Podemos y debemos todos ser humanos. En la labor de nuestro doctor honoris causa se armonizan las ideas más avanzadas en materia de protección y salvaguarda de los seres humanos. Nuestra universidad, quiero compartirles y compartirle al doctor Solalinde y sus hermanos que lo acompañan, emprendió recientemente un proyecto de amplio alcance. Puso en marcha el bachillerato a distancia para migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos y que es totalmente gratuito, y ya se han puesto en funcionamiento las bibliotecas digitales en California, en Texas y en Illinois. Este proyecto ha sido viable porque hemos contado con la sensibilidad, y no es política, con la sensibilidad y el apoyo del doctor Erubiel
Ávila Villegas, que en plática con el doctor Solalinde sabemos que él es un gran cómplice también en esta lucha por apoyar a los migrantes, y sabemos por qué. Debemos concretar proyectos de largo alcance con estos. Hacer el bien no es alejarse del mal, es provocar el bien. Nuestros hermanos migrantes reclaman oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias. Esa es la verdadera deuda que tenemos con ellos, corresponder con acciones, incentivar su crecimiento y ayudar a mejorar su rumbo. Creemos que un día, gracias a la labor de hombres como Solalinde y gracias también a todos los seres humanos, nos podemos comprometer con nuestro prójimo, con las comunidades, con los migrantes, con los desplazados. Tendremos una mejor sociedad y seremos mejores personas. Tendremos el mundo posible en el que ahora soñamos, como lo soñó el poeta, periodista y profesor veracruzano Salvador Díaz Mirón, quien dijo en sus asonancias: sabedlo, soberanos y vasallos, próceres y mendigos, nadie tendrá derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. La que llamamos caridad y ahora es solo un móvil íntimo, será un porvenir lejano o próximo al resultado del deber escrito. Y la equidad se sentará en el trono de que huye el egoísmo, y a la ley del embudo que hoy impera sucederá la ley del equilibrio. Bienvenido a su casa, Alejandro Solalinde Guerra. Patria, ciencia y trabajo. Pueden tomar su lugar. Obsequia lectura del currículum vitae del doctor honoris causa José Alejandro Solalinde Guerra, el señor director de nuestra Facultad de Antropología, maestro José Concepción Arzate Salvador. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo con todo respeto al doctor en Derecho Jorge Olvera García, rector de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México, el rector humanista, el rector incluyente, el rector amigo. Muchas gracias, doctor, por apoyar esta actividad que es muy benéfica para todos los universitarios. Muchas gracias. Saludo también al doctor honoris causa Alejandro Solalinde Guerra. Bienvenido también a su casa, a la universidad, y saludo con todo respeto también a los integrantes del presidium que hoy nos acompañan, al gabinete universitario, colegio de directores, profesores, alumnos, público en general, que el día de hoy nos acompañan a tan significativo evento. Universitarios todos. Voy a hacer una lectura del resumen tan amplio, voy a hacer un resumen del currículum tan amplio que tiene nuestro rector, doctor honoris causa, el padre José Alejandro Solalinde Guerra. José Alejandro Solalinde Guerra nació en Texcoco, Estado de México, el 19 de marzo de 1945. Es un sacerdote católico mexicano, defensor de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, director y fundador del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia humanitaria e integral, asistencia médica y psicológica, así como orientación jurídica. El padre Alejandro Solalinde ha acreditado la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, además de la licenciatura en Psicología y una maestría en Terapia Familiar. Entre tantos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria, solamente citaré los siguientes. En 2011 recibe la medalla Emilio Krieger, que entrega la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Premio Paz y Democracia en la categoría de Derechos Humanos,
Premio Pajés Yergo de Democracia y Derechos Humanos. Reconocimiento Corazón de León, otorgado por la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara. En 2012, el Premio Nacional de Derechos Humanos, e invitado en la película de La Jaula de Oro, donde se refleja la violencia que viven los emigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. En la película muestra la labor que ha hecho el padre Solalinde y su organización por los migrantes indocumentados. En 2013, recibe la distinción de doctor honoris causa por su alma mater, la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2015, recibe la medalla Calasanz por parte de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, de filiación de los religiosos escolapios, mostrándose complacido y expresó que es el primer reconocimiento entregado por parte de la Iglesia Católica. En palabras de Alejandro Solalinde, señala lo siguiente: escogí los migrantes porque eran una zona muy hermosa para morir, para pasar los últimos años de mi vida sirviendo de forma anónima, pacífica, privada y retirarme así. Palabras de Alejandro Solalinde Guerra. Patria, ciencia y trabajo. Muchas gracias. Queda en uso de la tribuna universitaria el señor doctor honoris causa de esta universidad, doctor José Alejandro Solalinde Guerra. No saben el gusto que me da estar con ustedes esta mañana. Les agradezco muchísimo su presencia, cada uno de ustedes que me dan el regalo de coincidir esta mañana. Para mí es un gozo muy grande. Gozo grande porque es mi alma mater. También gozo grande porque veo muchas caras conocidas, muy queridas para mí y que amo. Pero todas ustedes y todos ustedes son también para mí mi familia. Yo concibo toda la humanidad como mi familia y es para mí lo más sagrado y lo más valioso en el mundo, la gente, los seres humanos. Quiero compartirles también, a modo de hilvanes, esta presentación que pues no la voy a leer de corrido porque no se trata de eso, sino ir hilvanando algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes para después tener la oportunidad de compartir algunos pensamientos, algunos diálogos. Ante el avasallamiento de poderes políticos y poderes fácticos dominantes, locales y transnacionales, surgen los derechos humanos como defensa de sus abusos y como oportunidad para garantizar condiciones de reconocimiento a la dignidad de la persona humana y unas relaciones justas, respetuosas, igualitarias, incluyentes y pacíficas. Los derechos humanos son un reconocimiento a la dignidad de la persona humana y sus prerrogativas, pero son también una base sustantiva que también en común y en lo personal, en lo colectivo, nos enriquecen. Los derechos humanos representan un coto al creciente poder de dominio manifestado por los poderes fácticos, políticos, financieros y también a veces tan opuestos al bienestar y a la vida plena de los seres humanos. Yo concibo a los seres humanos, a las personas, las concibo como un todo, como una unidad bio, psicosocial, espiritual. No podemos renunciar a ninguna de esas dimensiones. Si nosotras, si nosotros
nos olvidamos de alguna de estas dimensiones, no podemos ser felices, no podemos realizarnos plenamente. Si por cuestión de ideologías o peor, por un manejo de la función pública, mermamos cada una de estas dimensiones o capacidades, nos estamos realmente condenando a la infelicidad. Somos así, seres con muchas necesidades, pero somos un todo. Por eso, cada persona que constituye una unidad biopsicosocial y espiritual. Cada aspecto que nos constituye significa también un desarrollo, un derecho, una prerrogativa a desarrollar. Hay tantos derechos cuantas áreas de realización humana existan. Las personas tienen posibilidad de vivir individual y colectivamente, y cada posibilidad es un derecho. Los derechos humanos son el mínimo de justicia como antesala de una deshumanización. Si los derechos humanos no siguen desarrollándose y no se respetan plenamente y en forma integral, lo que sigue es una barbarie y una involución. Los derechos humanos se refieren a las capacidades básicas fundamentales de cada persona. Los derechos humanos son ya un movimiento global, un movimiento que va creciendo, sobre todo entre la sociedad civil. Es un desarrollo que vamos teniendo y que va surgiendo aquí. Yo mismo quiero hacer un reconocimiento a CODEM, aquí en el Estado de México, porque cuando yo apenas estaba recién ordenado, tuve la oportunidad de ver nacer aquí. Y pienso que esta instancia de derechos humanos se ha desarrollado. Quiero decirles que hoy la ciudadanía, el sentido de ciudadanía, ha crecido más en ella, en la conciencia de los derechos humanos, pero no existe todavía una cultura de los derechos humanos. Les recuerdo que los pilares de los derechos humanos son el reconocimiento a la dignidad de la persona y todos sus derechos, las prerrogativas de todas estas dimensiones que yo ya mencioné. Hay un deseo muy grande de que estos derechos humanos vayan calando en la conciencia de todas y de todos, pero sobre todo que estén expresados en la educación, en la formación y educación de instituciones éticas que hoy por hoy se han cansado o se han debilitado para transmitir poderes. No es suficiente que se reconozcan los valores, los derechos humanos, es preciso inculcarlos, promoverlos como principios cotidianos. Urge educar en la comprensión y en la práctica de estos principios de convivencia humana, civilizada, hasta lograr una verdadera cultura de los derechos humanos. Hay muchas resistencias, porque desgraciadamente ustedes comprenden que los poderes fácticos, poderes establecidos, poderes de dominio, no se llevan con los derechos humanos. Y tendríamos que hacer el esfuerzo porque las personas que prestan el servicio de autoridad tengan esa comprensión y esa convicción de los derechos humanos. Y es aquí donde nos preguntamos en qué instancias, dónde, cómo puede la clase política, la clase llamada a prestar este servicio de autoridad, puede aprender estos niveles éticos. Yo no quiero hablar más de los derechos humanos porque ustedes saben más que yo. Sí quiero hacer un reconocimiento a la doctora Elba Jiménez Solares, quien presentó un trabajo excelente hace unos meses y habló precisamente sobre los derechos humanos de las personas migrantes. Y a propósito, tengo el honor, tengo el gusto de presentarles a Jorge. Te paras de pie, te pones de pie, hijo. Jorge es un migrante, se llama Jorge, y él es de profesión payaso. Y de veras que sí, es un gran payasito. Tengo el honor de presentárselo. Y
que él, como todo payasito, puede ostentar una risa, y sí es alegre, es joven, pero guarda en sí muchas vivencias que valía la pena que se las contara. Quizá le voy a pedir, tal vez al ratito, no ahorita Jorge, pero al ratito sí, quiero pedirle que nos comparta alguna experiencia que él tenga, alguna vivencia. Yo quiero decirles que de los derechos humanos quiero compartirles como hermano, como compañero, como ser humano, como buscante también de ese México mejor. Quiero compartirles lo que es el reino de Dios. Yo estoy tratando de sacar un libro que prácticamente es un libro de espiritualidad, no religioso. Los devocionarios se editan en otro lado. No es que yo esté en contra de ninguna religión, las religiones son muy buenas, todas las religiones son buenas, pero aquí adolecemos en este momento de espiritualidad. Yo les dije hace un momento que existe y está la dimensión espiritual. Si alguien quiere negarlo, si alguien dice yo soy ateo, está en su derecho de hacerlo, pero eso no significa que renuncie a esa dimensión. Y yo he descubierto personas que se dicen ateos, y créanmelo, son más creyentes que muchos religiosos practicantes. Yo se los puedo decir. Y esas personas tienen mucha fe porque creen en el ser humano, porque luchan, porque son personas que están defendiendo la vida. Quiero compartirles el sueño, la utopía de ese gran joven de Nazaret, Jesús de Nazaret. Un joven de 30 años, imagínenselo, en condiciones desastrosas, hace 2000 años, que no contó con ninguna prerrogativa. Siendo Dios, yo sí creo que sea él hombre y Dios, nunca usó sus poderes de Dios. Y entonces él nació ignorante, vivió en una zona muy pobre, se enfrentó en situaciones como las que hoy vivimos, pero más graves, más bárbaras todavía. Y él soñó que algún día este mundo podía ser diferente. Y entonces él analizó durante muchos años, prácticamente 30 años de su vida antes de salir a la vida pública, analizó cómo estaba esa relación natural, esa axiología natural de Dios, hombre, cosas. Y él pensó que para ser libre había que respetar esta axiología. También él pensó que el mundo no debía ser como era. A la mujer se le excluía, los niños no eran tomados en cuenta, las personas eran vendidas como esclavas, como ahora también, de otra manera, hay otras esclavitudes. Pero también él soñó en un Dios diferente, un Dios que está muy lejano a ser de un Dios de la franquicia o un Dios oficial, un Dios que era padre, pero al mismo tiempo tenía rasgos y tenía la ternura de una madre, que se comprometía, un Dios cercano, un Dios que sentía, un Dios que incluía. Y él pensó que este joven de Nazaret pensó que no habría que poner tantas barreras y tantos muros, tantas distancias y tantas diferencias, sino que todos y todas éramos simplemente hermanos. Y así se los dijo muchas veces. En una ocasión él hablaba mucho del reino de Dios, era un sembrador. Ustedes comprenden, pónganse mentalmente en ese tiempo, en ese lugar, y van a ver que un hombre con un proyecto, un megaproyecto de este calibre, no era posible que lo entendieran. No es posible hablar de luz a personas que permanecían en una oscuridad, en una cueva. Y él les hablaba de eso. Y les dijo, un día le preguntaron unos fariseos, oye, pues tú que andas hablando tanto del reino de Dios, pues dinos qué es. Y dinos cuándo va a venir, cuándo va a ser eso. Y él les dice, cuando venga el reino de Dios, no podrán decir, está aquí o está acá, o está dentro de uno, porque el reino de Dios está entre ustedes. Es decir, el reino de Dios son relaciones interpersonales. Y entonces sí checan todo lo de los valores, porque si hablamos de valores, no dicen nada, los valores son abstractos. Pero si hablamos de valores en las relaciones, es otra cosa. No es lo mismo decir justicia que hablar de relaciones justas. No es lo mismo hablar de respeto, hablar de relaciones respetuosas. No es lo mismo hablar de amor tan abstracto,
hablar de relaciones amorosas. No es lo mismo hablar de equidad y hablar de relaciones realmente equitativas. Y así nos podemos ir con todos los valores que ustedes conocen y yo también. Este joven los vivió, pero para entender el reino de Dios, él no trajo teorías, tampoco trajo religiones. Él no vino a traer una religión. La religión es particular, la espiritualidad es universal, es una dimensión que todas y todos tenemos. Él no vino a decir a la gente cómo tiene que hablar, porque cada uno tiene que hablar y hablarle a Dios. Pero la espiritualidad es una dimensión que hay que acrecentar, no individualmente, sino en comunidad. Más aún, la espiritualidad a nivel mundial, a nivel universal, no puede realizarse si no es a través de los demás, con nuestros propios hermanos y hermanas, son nuestra familia. Y entonces él empezó a decir, si el reino de Dios son relaciones, hay que ver entonces quiénes son los interlocutores. Y desmintió muchas versiones acerca de Dios. Un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios que rechaza a los pecadores, un Dios que hace exclusión de personas, todo eso lo echó abajo. También desmitificó la idea del hombre. ¿Quién es el hombre para Jesús, para este joven? ¿Quién es el ser humano para Jesús? Alguien tan importante, alguien tan valioso que valía la pena dar la vida por ellos. Y a pesar de que no le entendieron su proyecto, que no fue entendido, de todos modos, él dio la vida por esos hermanos y hermanas que lo siguieron. Él decía que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Está con su fuerza, está con su amor. El diálogo es importantísimo para poder entender el reino de Dios. No hay reino de Dios si no hay diálogo. No hay manera de cómo comunicarse los interlocutores si no es a través del diálogo. Y entonces ese reino de Dios nos invita a todas y a todos, porque es un proyecto universal, no es solo católico. Fíjense, el reino de Dios es un proyecto universal, no está hecho para los católicos, para los cristianos, está hecho para todos los seres humanos, de cualquier iglesia, de cualquier religión, o ninguna iglesia y ninguna religión, pero personas que no renuncian a su dimensión espiritual. Por eso, en la actuación de él, trató de corregir todo. Los evangelios los hemos leído como algo piadoso, los hemos leído como algo así, como si fuera religioso. No es eso solamente, hay que leerlo, porque Jesús no tuvo nunca una explicación del reino de Dios en un aula, pero lo hizo en su vida, desmintiendo todas las versiones oficiales. Por eso es un proyecto altamente subversivo, es subversivo. Si él dice, pues Dios es una persona que castiga, es una persona que no quiere a los pecadores, que es puro y que se aísla de ellos. Jesús se metía con los pecadores, comía con ellos. No quiere a las mujeres son inferiores. Déjenme decirles que yo quiero y respeto mucho a todas las religiones, pero da la casualidad de que todos los fundadores de religiones, sin excepción, aún hablo de religiones milenarias, tienen un concepto negativo de la mujer, y que todos de alguna manera hablaron en contra de la mujer. Este joven de Nazaret jamás se expresó en contra de la mujer. Y si es cierto que en esta cultura patriarcal eran rechazadas, eran consideradas inferiores, él las integró en su equipo de discípulos. No pudo hacerlas apóstoles, porque era forzar demasiado la cultura y los tiempos y los procesos. No podía hacer eso, pero sí las integró y las llevó con ellas a los niños, a los jóvenes. Hoy nuestra iglesia es una gerontocracia, hay que decirlo, es una iglesia gobernada por viejitos, empezando por mí, ¿verdad? Sí, yo tengo 71 años. Habiendo tantos jóvenes tan talentosos, ¿por qué no están ahí? Jesús los integró a las mujeres, integró a los jóvenes y vivió con ellos. Un joven cercano que vive abajo, que vivió con la gente, era simplemente fascinado, enamorado de su padre y enamorado también de la gente.
El dinero, él era un artesano que sabía vivir de su trabajo, sin embargo, se dedicó de tiempo completo a su misión, es decir, a la gente. Entonces, si decían que Dios no quiere a los enfermos, que Dios manda las enfermedades, que es la voluntad de Dios, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya nos mandó esta enfermedad. Él los curaba, los sanaba, para que no creyeran que Dios quería gente enferma. No, pues ya se murió, Dios se lo llevó, es la voluntad de Dios, los revivía. Decíamos, los resucitaba, los revivía. Y así, si se fijan, todo, ¿verdad?, iba contradiciendo. Decían, no, los ricos en aquel tiempo, decían, los ricos son las personas más bendecidas. Una persona, mientras más bienes tenga, es más bendecida por Dios. Y Jesús llamaba bienaventurados a los pobres, ¿sí? Y estaba al lado de ellos. Su apuesta fue por los pobres, pero nunca odió a los ricos, nunca. Porque no ha habido, créanmelo, una persona más universal y más receptiva que él. Así las cosas, también vemos nosotros que así como existe el reino de Dios, y él nos hacía ver los signos de los tiempos, que era hoy modernamente diríamos hacer un análisis de la realidad. Él hablaba de los signos de los tiempos. También es cierto que él decía que existe un antirreino, ¿sí? Existe un antirreino. Son signos del antirreino sistémico estructural de todas las épocas. Siempre ha habido imperios, siempre ha habido poderes fácticos, siempre ha habido la idolatría del dinero. En este caso, en el tiempo que vivimos, se refiere al modelo neoliberal capitalista, estructuras de la modernidad, posmodernidad, dominantes, explotadoras de las grandes mayorías, gobiernos como el de México al servicio del capital, empleando la fuerza, las leyes, las cárceles para reprimir. No genera los cambios requeridos por la ciudadanía, a la cual no escuchan, sino a las exigencias de los intereses extranacionales capitalistas. Todas las normas estructurales se han hecho de espaldas al pueblo. Yo estuve hace unos días solamente escuchando a Bernie Sanders, que hizo favor de invitarme. Lo estuve oyendo como 1 hora y cuarto. Yo les puedo asegurar que este señor, que dicen que es socialista, a la gringa, pero es socialista, ¿sí? Oigan, todo lo que yo estuve escuchando es evangelio puro, créanmelo, y él es judío. Estuve escuchando el evangelio puro. Estuvo hablando de poner atención a los más vulnerables, integrar a la mujer, hacer una reforma migratoria, poner atención en los migrantes, impedir ya que Estados Unidos se convierta en una fuerza de poder, de dominio en el mundo, que sea como un gran gendarme. Tiene que ser como un pivote de desarrollo y promotor de la justicia. Habría que oírlo, escucharlo. Y él hacía una crítica a su propio sistema capitalista. Lo estaba haciendo él, una persona honesta. Tenemos un problema grave en este tiempo en que hablamos de los derechos humanos y sobre todo derechos humanos de las personas migrantes. Hay una primacía del dinero, del mercado, del capital, sobre el valor de las personas, de las comunidades y la ecología. Se trata del poder fáctico del 1% de la población mundial, que controla el resto del planeta para seguir acumulando. La acumulación no es solamente una adicción, también es una idolatría. Esta minoría plutocrática es quien rige realmente sobre los gobiernos y las naciones. Esta minoría plutócrata también ha concentrado la riqueza mundial, el poder, a través de autoridades locales. Este 1% va por todo, va por el dinero, pasando por los recursos de quien sea. Si cree que el agua va a ser un recurso estratégico, ya lo está privatizando. Y si quieren, investiguen cómo en México está avanzado este proceso de privatización del agua. Nuestra generación es 2 veces neocolonizada por este enorme poder fáctico sin alma. Ya está por encima de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos débiles, como el nuestro,
y como los de Centroamérica también, con apariencia de soberanos, desvinculados de la ciudadanía, carentes de un sustento ético, pero sobre todo carentes de amor para con sus ciudadanos y ciudadanas. No parte de la persona, del diálogo, del bien de los de abajo. Por eso su estrategia es controlar por la fuerza. Va tras de los ejércitos o corporaciones represivas operadas desde los gobiernos súbditos al servicio del imperialismo norteamericano, imperialismo capitalista. Esto, vean el plan de la frontera, el comando norte, vean como la Escuela de las Américas, todo eso es una prueba de lo que les estoy diciendo. Nos encaminamos, desgraciadamente, a una nueva esclavitud mundial. De no revertir esta tendencia, esta idolatría y esta dependencia, nos encaminamos a una esclavitud mundial, a una dictadura que pretenderá tomar las decisiones globales sin la participación del resto de la población, pero sobre todo buscando sus propios intereses, no los del resto de la humanidad presente y de las generaciones venideras. Es también la deificación y absolutización de lo material como eje rector de la vida y de las relaciones con Dios y con los demás. Por eso es el antirreino, porque son antirrelaciones. Grandes desigualdades socioeconómicas, inmoral acumulación de bienes, empobrecimiento de las mayorías, materialismo, consumismo, que se están imponiendo por todas partes como una cultura global. Hay un desconocimiento de la dignidad de las personas y sus derechos. Déjenme decirles que el equilibrio, la salud, para esta salud, esta salvación que necesitamos, está en los pobres, está en la gente sencilla, ahí está. Si los patrones impuestos del capitalismo están volviéndose ya a cultura, la antítesis de esto y el antídoto, yo diría, de esta deshumanización gradual, de este desequilibrio, al no atender integralmente cada una de nuestras partes y de toda la sociedad, está en los pobres. Los pobres, los trabajadores, la clase que se esfuerza por salir adelante, son los que tienen esos valores, tienen el valor de apreciar lo que tienen, el sentido comunitario, el sentido familiar, la valoración de la persona, la amistad, el sentido de Dios, el respeto a la vida, a la naturaleza. Todos esos valores que dan sentido a la vida están precisamente en los pobres. Véanlo ustedes, todos vamos a un restaurante y podemos ver una mesa, pero podemos ver también unas manos que nos sirven. Y en esas manos vamos a ver valores. Si ustedes se ponen a platicar con alguien, van a descubrir grandes valores. El otro día fui invitado a una comida a Bosques de Santa Fe. Bueno, ahí nos revisaron, creo que hasta las anginas para poder entrar. Yo me había bañado ese día, no tuve problema, pude entrar bien. Y me llamó la atención una señora de sociedad que me hablaba, precisamente al yo comentarle de los meseros, las meseras, me hablaba de un señor, y llamó por su nombre, Pedro. Qué raro que no haya venido este señor Pedro. Estábamos hablando en el centro social, en el club de ese fraccionamiento. Porque esa persona así. Y me llamó la atención que hablaba de los valores de esa persona y estaba hablando delante de su esposo. Y para mí fue muy grato que supiera su nombre, que hubiera platicado con él y que hubiera además sentido su ausencia. Llegó él, en un momento dado cambió de turno, llegó, me lo presentó con mucho orgullo. Imagínense un mesero hablando con una señora de sociedad por su celular. Y ahí estaba su esposo, y su esposo encantado, y ella también. No saben el gusto que me dio, la alegría que me dio que alguien tomara en cuenta a esas personas que no las vemos, que no sabemos los valores que tienen. Vemos sus manos, les podemos dar una propina o no darles nada, porque a veces somos muy codos, pero esas personas son
las que nos pueden salvar. ¿Me creen? En ellos están esos valores. Miren, hace poquito, hablando de esto, estaba en Washington, fui a llevar el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca y me hospedaron unas personas de la Iglesia Unitaria Universalista, que los quiero mucho porque son muy abiertos. Y me llevaron, ya íbamos al aeropuerto y veíamos unas casas preciosas. Imagínense en este tiempo, ya está entrando la primavera, con árboles llenos de flores más que hojas, con flores de color morada, lilas, amarillos. Era un espectáculo y unas casas hermosas. Y le dije yo a mi asesora ahí en Washington, le dije, mira, qué preciosas casas, esto está bellísimo. Y me dice, uy, padre, si supieras cuánta gente de aquí se suicida. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de vivir. Lo tienen todo, pero ¿por qué viven? ¿Por qué luchan? ¿Cómo creen? ¿Cómo se valoran y cómo valoran a los demás? Y esto mismo lo pude ver en Seattle, lo pude ver en Finlandia, lo pude ver en muchos lugares. Qué pena, casas hermosas, lo tienen todo, pero les falta sentido de vivir. Y esto, insisto, lo tiene la gente sencilla, nuestra gente pobre. Gracias a Dios en México tenemos todavía esa riqueza, tenemos todavía ese valor. Bueno, yo les ofrezco en esta presentación que sin duda van a poder tener en internet. Yo pedí que la subieran para que todas y todos lo tengan, porque no estoy leyendo todo. También van a ver las claves para interpretar este proyecto del joven Jesús, que yo digo es altamente subversivo. Ni la Iglesia Católica, fíjense, ahorita en este momento creo que ha promovido mucho esto. ¿Cómo promover un proyecto de un reino que no es de este mundo para un reinado que sí lo es de este mundo? ¿Cómo presentarlo? ¿Cómo explicar ese escudo mismo del Vaticano, que está la corona papal, que resume todos los poderes habidos y por haber en el mundo, sobre unas llaves cuyo reino no es de este mundo? ¿Cómo explicar esa gran contradicción? Análisis del proyecto del reino de Dios. Es un análisis basilial. En griego decimos basileo es reinar, basilio, rey, basílica, palacio y etcétera. Basado en las relaciones interpersonales, comunitarias, institucionales, internacionales, como paso previo a la elaboración de un diagnóstico integral, sociopolítico, económico, humano y espiritual. Me explico. Si nosotros analizamos la sociedad y el mundo que vivimos desde el punto de vista relacional, de las relaciones que tenemos, no de los aspectos como lo hizo el gran Marx, ¿no? Lo hizo Marx en el análisis económico, un aspecto nada más, no. Este análisis basilial se refiere a todas las relaciones integrales de nosotras y nosotros como seres humanos, de las personas físicas, de las personas morales, de las personas divinas, de las personas humanas, porque todos formamos parte de una realidad, querrámoslo o no. Y entonces, si analizamos estas relaciones personales, comunitarias, institucionales, vamos a ver el mundo que estamos viviendo. Por ejemplo, les pongo un caso. A ver, los derechohabientes del ISEMIN, los derechohabientes del Seguro Social, son personas morales. La Iglesia Católica es una persona moral. ¿Cómo se está relacionando esta institución, esta persona moral, con sus derechohabientes? El gobierno es una persona moral también. ¿Cómo se está relacionando con los ciudadanos? Y así todo. Si analizamos desde este punto de vista las relaciones, vamos a tener un diagnóstico realmente integral que nos va a permitir buscar también soluciones reales. Quiero dejar un poco esto para llegar a las conclusiones y para que nosotras y nosotros podamos tener también una oportunidad para compartir. Se desconoce, mi conclusión es se desconoce, y bueno, a ver, voy a hacer una pruebita, sin ningún compromiso. Levante la mano los que conozcan el proyecto del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios?
Levanten su mano. Bueno, pues muy pocos, pero ¿saben por qué ustedes no tienen la culpa? Esto es un conocimiento debido y una actividad debida de la Iglesia Católica que debía haber hecho hace mucho tiempo. Y entre paréntesis, déjenme decirles que me siento muy emocionado. Ustedes no se dieron cuenta, yo estaba muy emocionado por las palabras de mis antecesores, pero también porque donde yo me senté, ahí estuvo sentado Samuel Ruiz. Y yo me vi allá atrás, en las filas de atrás, cuando lo trajimos aquí, cuando por parte de Humanidades lo trajimos, y en el aula magna él pronunció también un discurso, en aquel entonces era de la teología de la liberación. Mi aportación es de la teología basilial, que es hijita de la teología de la liberación, que finalmente es humanista y finalmente es universal. Me sentí muy emocionado cuando me pude ver desde ahí, desde ese lugar donde Tatik Samuel estuvo sentado, y estaba yo viéndome allá. La Iglesia Católica no ha formado cristianos en la práctica de la lectura bíblica, mucho menos de los evangelios, y no ha enseñado y no ha educado en el reino de Dios. México es un país mayoritariamente católico, piadoso, guadalupano, pero que desconoce el reino de Dios. Para entender la propuesta del reino de Dios se requiere superar prejuicios y también lanzarse a dimensiones mayores. Para saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, es preciso realizar nuestras relaciones. Dime con quién andas, con quién te relaciones y te diré quién eres. Falta implementar el concepto del reino de Dios y de los derechos humanos. Es prioritario desglosar del reino de Dios los principios que sustentan los derechos humanos actuales, coordinarse con instituciones educativas para concebir un verdadero aprendizaje de los derechos humanos. Propuestas: dar a conocer, difundir el proyecto del reino de Dios y aplicarlo como un método de análisis de la realidad, pero también como un proyecto integral para construir una sociedad diferente, más justa, más equitativa y más incluyente, pero también como principio de organización integral, social, política, económica, cultural. Se puede generar una cultura basilial a partir de los derechos humanos. Urge promover la lectura del Evangelio a fin de que los niños y las niñas entren en contacto con la persona de Jesús de Nazaret, no como objeto de culto, sino como una fuente de inspiración ética y de espiritualidad. Hay que reeducar y encauzar las relaciones interpersonales con los valores universales bíblicos evangélicos, como son la justicia, el amor, el respeto, la inclusión, la equidad, la ética, la verdad y la paz. Es decir, practicar relaciones justas, respetuosas, incluyentes, éticas, verdaderas y pacíficas. Motivar a las iglesias cristianas y católicas y a las no cristianas y no católicas a ser promotoras de esta campaña de la lectura del reino de Dios, pues el reino de Dios es universal, es para todas y para todos. Implementar escuelas de conciencia en todos los campos y espacios sociales, religiosos, académicos, políticos, económicos, para orientar las relaciones entre personas humanas, divinas, físicas y morales. Antes de terminar, yo quiero decirles que los derechos humanos en general son para todas y para todos, pero especialmente los derechos humanos para los migrantes son una prioridad. En México tenemos en el artículo 1 de la Constitución pues el registro de esas garantías que debemos cumplir para toda persona que esté en el país, pero también en el artículo 2 de la Ley Migratoria, 1 y 2, tenemos también todos los derechos que las personas migrantes tienen. El problema no son los documentos. Creo que México es el país que tiene más acuerdos internacionales firmados acerca de los derechos humanos y también de derechos humanos de las personas migrantes desde antes de hacer nuestra ley migratoria de 2011. Ya por parte de la Organización Internacional de Trabajo ya hay acuerdos firmados muy sólidos para las personas migrantes o trabajadores internacionales.
El problema es que no los cumplimos. El problema, miren, tenemos la Biblia y la conocemos, tenemos los evangelios, los vivimos, tenemos la Constitución, mal que bien, manoseada y como quiera, pero la tenemos. Pues sí, y conste que dije manoseada, no dije más grave, pero no la vivimos, no la cumplimos. Entonces, ¿no se les antoja que llegó este momento de crisis como una invitación para tomar en serio todo esto? ¿No se les antoja que es el momento de vivir esa integralidad de todas nuestras dimensiones que vivimos y que tenemos? Si este proyecto del reino de Dios no es tan universal como pensamos, échense una clavadita a los evangelios y verán que van a admirar a este Jesús, no como objeto de culto, sería una pena, no como un objeto de adoración, sino como una verdadera inspiración para que todas y todos tengamos en este momento de crisis de México y del mundo un punto de referencia con el cual podamos salir adelante y crecer como sociedad. ¿Ustedes creen que no tenemos en México los suficientes valores culturales, ancestrales, con los cuales podamos salir adelante? Tenemos que pedir frías a otros países, pedir préstamos culturales para enriquecer nuestro bagaje ancestral. ¿Creen que no tenemos la suficiente espiritualidad para salir adelante? Yo creo que este momento de crisis que vivimos, crisis de valores y todo lo que ustedes gusten, podemos superarlo. Quizá si nos ponemos las pilas, en unos años más podamos de verdad tener un país diferente, aprovechar los recursos que tenemos, que no son nuestros, son de Dios, porque Dios es el único dueño, pero nosotros somos los administradores. Y antes de terminar, quiero pedirle ahora sí a Jorge que venga, por favor, y pero no que hagas payasadas, ¿eh? Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Jorge Ruiz, soy hondureño. Venimos para acá por la situación económica que hay en nuestro país y hay muchas cosas que están muy mal por nuestro país. Por ejemplo, como la violencia, hay pandillas, los pandilleros están obligando a los jóvenes a unirse a ellos. Pero algunos jóvenes no queremos eso, sino que queremos sacar a nuestras familias adelante y por eso salimos de nuestro país para un futuro mejor de nuestra familia. Nuestro país está muy difícil ahorita, la situación económica, el trabajo está muy duro, se gana muy poco, pues está muy peligroso, muchos peligros. Por eso estamos saliendo de allá, así buscar lo mejor para nosotros. Y en el camino, bueno, voy a hablar un poco de lo que nos sucede a nosotros los migrantes en el trayecto de México hacia Estados Unidos. Tenemos que caminar 40 kilómetros de la frontera hacia Tenosique, y luego de Tenosique hay una casa de migrantes que ahí los ayudan mucho a nuestros amigos. Muchas gracias que los ayuden. Pues de ahí agarramos el tren hasta Coatzacoalcos, Veracruz, y ahí tenemos que pagar una cuota de $100 a la mafia, a los mareros, porque si no pagamos la cuota no los dejan subirlos al tren. Entonces tenemos que ver cómo reunimos esos $100 para poderlos pagar. Algunos alcanzamos a pagarlos, otros tenemos que caminar por las vías hasta llegar al siguiente pueblo para poder caminar hacia el norte a nuestro objetivo. Pues allí en el próximo pueblo tal vez podemos agarrar el tren. Algunas veces dormimos en parques, en selvas que están muy peligrosas, hay serpientes, de todo tipo de animales. Aguantamos frío, hambre,
Bueno, en ese transcurso venimos hasta acá, hay varias estaciones que tenemos que pagar $100, son 4 estaciones. La última que pagamos es aquí en Lechería. Pues en algunos lugares los asaltan, los tiran del tren. En una ocasión me tiraron del tren en Orizaba porque no pagué los $100, no tenía dónde sacarlos. Pues me subí al tren con el riesgo de que me tiraran. Pues me tiraron del tren y lo que hice, me fui caminando por las vías. Luego caminé como 100 kilómetros, creo. Como 100 kilómetros hasta Apis. No me recuerdo bien, pero era un pueblito. Caminamos mucho con otros amigos y ahí los han regalado comida, ropa, agua. Son unos pueblos que son de los derechos humanos, unas bolsitas que los regalan de todo abrigo. Pues muchas gracias a todas las personas que los brindan apoyo. Pues luego me he venido aquí a Toluca, donde nuestro amigo Armando Vilchi, que los ayuda mucho, los ayuda con ropa, comida, a arreglar nuestros papeles, nuestros documentos. Hemos llevado muchas personas ahorita, muchos migrantes, a arreglar sus documentos, y gracias a él, al padre Alejandro Solalinde, que los ayuda mucho con nuestros alimentos, todo eso. Gracias, y gracias a ustedes por ayudarlos con un poco que los ayuden. Gracias, muchas gracias. Permiso.